Valeria Crespo y mi punto a exponer es la articulación radiocarpiana, la del codo y la escapulohumeral o también conocida como la glenohumeral. La articulación radiocarpiana está formada por el radio y un disco articular localizado entre el carpo y el cúbito. También es la articulación de la muñeca que se establece entre el hueso del antebrazo con el radio con tres huesos de la hilera superior del carpo. También es la encargada de unir la porción del antebrazo a la mano mediante ligamentos. Esta articulación es de tipo sinovial, de tipo condilia. También está indicada por la línea de la apófisis estiloide del radio con el cúbito. Su cápsula articular. La cápsula articular tiene la membrana sinovial y la membrana fibrosa. La membrana fibrosa se encuentra entre los extremos distales del radio y también de los proximales de los huesos carpianos. La membrana fibrosa tiene dos ligamentos que unen con el radio, que son los palmares y los dorsales. El palmar es el que orienta al que el radio siga, orienta que la mano siga al radio durante la supinación, y los dorsales orientan que la mano siga al radio durante la pronación. La membrana fibrosa recubre la superficie interna de la membrana fibrosa y también, que es aquí, y también a los márgenes de la superficie articular. Los músculos que se insertan son el palmar menor y el palmar mayor, el radial corto y el primer radial, el cúbito posterior y el cúbito anterior. La articulación escapulohumeral, también conocida como glenohumeral, es una articulación del grupo de las genartrosis, también conocida del tipo de diartrosis. Esta articulación se articula con la cabeza del húmero y con la cavidad glenoidea. Esta articulación es de casquillo que permite que se mueva en rotación. La membrana sinovial. La membrana sinovial de la articulación escapulohumeral de esta articulación reviste la superficie interior de la cápsula articular, en cuyos extremos se refleja para terminar en los perímetros de la superficie. Los ligamentos que tienen de parte activos y pasivos y periféricos, que son la glenohumeral, superior, medio, inferior y caracohumeral y humeral transverso. Los músculos que se insertan en esta articulación son el deltoides, el pectoral mayor, el dorsal menor, el dorsal ancho, el supraescapular, el supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y redondo menor. La articulación del codo. La articulación del codo está compuesta por tres articulaciones de tipo sinovial que une el brazo con el antebrazo. Estas articulaciones hacen que rodee toda la cápsula articular por completo. La cápsula articular es más débil en la porción anterior y posterior y se inserta en el borde proximal de la fosa coronoidea y radial, pero no llega por completo a la fosa holocraniana. Las otras articulaciones son la humerocubital, la humeroradial y el radiocubital. La humerocubital es de tipo de diartrosis, de tipo troclear. Además permite movimientos como flexión y extensión, y su superficie articular son el húmero y el cúbito. La humeroradial es de condilartrosis, que es entre la cavidad glenoidea y la fosa radial. Los movimientos son de flexión, extensión y rotación. La radiocubital. La radiocubital proximal es de tipo trocoide, reforzada por el ligamento anular, y los movimientos son la pronación y la supinación del antebrazo. Las superficies articulares son el radio y el cúbito. Ahora la membrana fibrosa. La membrana fibrosa tiene dos engrosamientos laterales que no permiten el movimiento de abducción y abducción. Y la sinovial es la que tapiza la cápsula en las tres y se refleja en tres fosas humerales. Muchas gracias.
Mi nombre es Bárbara Navas y yo les voy a hablar acerca del miembro inferior en el esqueleto apendicular. El miembro inferior o pelviano está compuesto por 4 segmentos que son, siguiendo de arriba abajo, la cadera, el muslo, la pierna y el pie. Como primer punto tenemos el hueso de la cintura pelviana. La cadera o la cintura pélvica está compuesto por un hueso llamado el hueso coxal, o también llamado el hueso ilíaco o el innominado. Los dos huesos coxales en unión con el sacro forman un vasto recinto óseo que es la pelvis. El hueso coxal a su vez está dividido por 3 piezas óseas que son el ilion por la parte de arriba, el isquion por abajo y el pubis por delante. Estos se reúnen todos en la parte media o en la cavidad cotiloidea. El hueso coxal presenta 2 caras, una cara externa y una cara interna. En su cara externa presenta en su parte media un gran agujero o una gran cavidad articular que es la cavidad cotiloidea o el acetábulo. Este tiene una forma de un esferoide hueco y a su vez se divide en 2 porciones, una porción no articular que es el trasfondo de la cavidad cotiloidea y una porción articular que es la que rodea la porción anterior y tiene forma de semiluna. Por encima de la cavidad cotiloidea se encuentra una superficie rugosa que es la fosa ilíaca externa. Sobre esta fosa ilíaca externa se encuentran 2 líneas rugosas, las cuales dividen esta parte en 3 zonas. La zona posterior, que es para la inserción del glúteo mayor, la zona media, que es para la inserción del glúteo mediano, y la zona anterior, que es para la inserción del glúteo menor. En esta última zona se encuentra el agujero nutricio de este hueso. Por su parte inferior, por la parte de abajo de la cavidad cotiloidea, se encuentra un vasto orificio que es el que forma el agujero obturador. En su cara interna está compuesta por una línea oblicua que se dirige hacia abajo y hacia adelante, formando así lo que es la cresta pectínea. Por encima de la cresta pectínea se encuentra una superficie excavada, que es la fosa ilíaca interna. También en la cara interna se encuentra una superficie articular, que es esta que vemos por aquí, para que se articula con el sacro. Así también el hueso coxal presenta 4 bordes. El borde anterior. En este borde podemos encontrar la espina ilíaca anterosuperior, que es esta que comienza aquí. Luego le sigue la espina ilíaca anteroinferior, que está más abajo, y la espina del pubis, que forma parte del hueso del pubis. En su borde posterior tenemos la espina ilíaca postero-inferior y más abajito se encuentra la espina ilíaca postero-inferior y la superior. También tiene una escotadura ciática mayor que se nota que es muy pronunciada, que es esta que vemos aquí. Luego viene la espina ciática, que es esta que sigue, y la escotadura ciática menor. Y por último tenemos también la tuberosidad isquiática. El borde superior. En el borde superior se encuentra lo que es la cresta ilíaca. Esta en su parte anterior y posterior es más gruesa, mientras que en su parte media es más delgada. Y en la cara inferior, en el borde inferior, perdón, se encuentra que se une por la rama descendente del pubis y la rama ascendente del isquio. Los huesos de la parte libre del miembro inferior. Aquí tenemos unos ciertos huesos que son el fémur, la patela o la rótula, la tibia y el peroné y los huesos del pie. El fémur. El fémur es un hueso largo de forma prismática triangular en las que sus bordes son redondeados. Este presenta 2 epífisis, una epífisis proximal o la cabeza femoral y 2 epífisis distales. En esta epífisis distal se encuentra el cóndilo femoral lateral y el cóndilo femoral medial, que estos sirven para articularse con el hueso de la tibia y el peroné. También presenta el cuello y al pasar el cuello se encuentran los 2 trocantes, el trocante mayor y el trocante menor. Y también posee un cuerpo que es la diáfisis. La patela o la rótula es un hueso sesamoideo grande situado por la parte delantera de la articulación de la rodilla. Como podemos aquí, tiene 2 caras, una cara anterior y una vista posterior. En su cara anterior tenemos que es una superficie rugosa, ¿verdad? En la cual se observa una base que es la parte
en la parte superior, perdón, y por la parte inferior, que es más aguda, el vértice o el ápice. Y por su vista posterior se ven sus caras articulares, que es la que le permite hacer el movimiento y no le permite que no roce con los huesos del fémur y la tibia y el perone. La tibia y el perone. Estos son huesos al igual que el fémur, son huesos largos y tienen su cuerpo es prismático y triangular. La tibia posee dos epífisis, ¿verdad? Una epífisis proximal, que es donde se encuentran los cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial, que se articulan con el hueso del fémur. Y tiene su diáfisis, y tenemos que en la extremidad o en la epífisis distal, sigue el hueso de la tibia hasta formar una tuberosidad más o menos voluminosa, que es la que forma el maleolo medial o el interno. El hueso del peroné también es un hueso prismático largo, en el cual tiene igual dos epífisis, una proximal, que es la que se articula con la tibia, y una epífisis distal, en donde forma, al igual que la tibia, el maleolo lateral y su diáfisis, que es el cuerpo. Y por último tenemos los huesos del pie, el cual se divide en tres partes: los huesos del tarso, en los cuales encontramos el astrálago, el calcáneo, el escafoide, el cuboide y las cuñas, o también llamados cuneiformes, ya sea el medial, el intermedio o el cuneiforme lateral. Luego sigue el metatarso, que está constituido por 5, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarso, y luego le siguen las falanges, que igualmente son 5. Muchas gracias.